Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Soy Marjorie Pavón y soy muy apasionada de compartir la palabra de Dios. En esta ocasión quiero hablarles sobre el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Para empezar, vamos a tomar referencia un versículo que está en 1 de Juan, capítulo 5, del versículo 11 al 12. Voy a leerles. La palabra de Dios dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El asunto importante que vamos a recalcar en este versículo es que aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, vamos a ver lo más importante de este versículo. Vamos a resaltar. Primera cosa que debemos resaltar es: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. La manera de poseer la vida eterna es poseer al Hijo de Dios. Dos asuntos importantes deben ser preguntados y respondidos. Primero, ¿por qué es necesario poseer al Hijo de Dios para tener vida eterna? ¿Cómo puede una persona poseer o tener al Hijo de Dios? Para responder a estas preguntas, vamos a pasar a un subtema de este tema más grande. Para responder estas preguntas, a leer este versículo. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que Dios demostró su amor por nosotros a través de la muerte de su Hijo. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? Para responder esta pregunta, vamos a ver lo que dice la Escritura. La Escritura dice que todos los seres humanos somos pecadores, absolutamente todos, y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como podemos ver, el pecado es el que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es justo, perfecto, y nosotros somos seres imperfectos que tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, y eso impide que estemos cerca de Dios. Entonces, vamos a leer otro versículo que nos va a ayudar a entender un poco más de lo que estamos hablando. En Habacuc capítulo 1 versículo 13, la palabra de Dios dice: tus ojos son demasiado puros para aprobar la maldad y tú no puedes ver la maldad favorablemente. Está hablándole a Dios, que Dios es demasiado santo y Él no puede convivir con el pecado. Por eso es que nosotros estamos separados de Dios. Vamos en este momento a presentarles una imagen, vamos a ilustrar una imagen en la manera en que nosotros, los seres humanos, estamos representados. Como podemos ver, aquí en el lado izquierdo está el hombre pecador y aquí en el medio hay un grande abismo que nos separa de Dios, que está en nuestro lado derecho. Entonces, vamos a ver por qué es que estamos separados. Ya dijimos que lo que nos separa de Dios es el pecado. Ahora, vamos a ver algo muy importante que la Biblia recalca, que es que las buenas obras no nos salvan, es decir, no nos permiten cruzar ese abismo que nos separa de Dios. ¿Por qué? La Escritura también enseña que ninguna cantidad de bondad humana, esfuerzo humano, moralidad humana o actividad religiosa puede ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo. No. Entonces, el hombre moral, el hombre religioso o el hombre inmoral y el hombre no religioso, todos estamos en un mismo lugar, todos somos pecadores. Por eso está escrito en Romanos capítulo 3 del verso 9 al verso 10, la palabra del Señor dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera.
Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Entonces, como podemos ver en este versículo, no hay un ser humano en la tierra que sea perfecto. Todos somos imperfectos, todos absolutamente somos pecadores. No hay ni una persona buena por sus propios méritos. Para Dios, todos somos pecadores. Vamos a recalcar otro versículo que nos dice por qué por obras no podemos salvarnos. Está en Efesios capítulo 2 del verso 8 al verso 9, dice la palabra de Dios. Por gracia han sido hechos salvos a través de la fe. Y esto no es de ustedes, es el regalo de Dios, no como resultado de las obras, para que nadie se jacte. Este versículo nos dice que la salvación, todo lo que Dios nos da, es a través de la fe que Dios deposita en nosotros para poder creer en Él, no por ninguna buena obra que hagamos, no por ser buenas personas, no por tener una religión, no por nada de eso no nos salvamos. Nada de eso nos puede salvar. Ninguna obra, como vimos en estos dos versículos. Continuando, vamos a poner en este momento una imagen como la anterior que va a ilustrar lo que les estoy diciendo. Aquí en mi lado izquierdo encontramos al hombre pecador como en la anterior imagen. En el medio vemos también el abismo que habíamos visto anteriormente y en nuestro lado derecho vemos a Dios. Vemos que aún seguimos separados de Él. ¿Por qué? Porque estas buenas obras, la religión o la moralidad del ser humano no nos lleva a Dios. No hace un puente, no hace un camino en el abismo que el pecado ha creado. Estas buenas obras no nos pueden llevar a Dios. Entonces, ¿por qué no nos puede llevar a Dios? Como les había dicho antes, Dios es santo, Dios es perfecto y que nosotros como seres humanos nunca vamos a poder llegar a tener el perfecto carácter que Dios tiene. No lo vamos a poder llegar a tener. Pero también Dios es amor, Dios es un perfecto amor. Y Él no nos ha dejado sin esperanza ni solución para poder cruzar este abismo. Él ya nos dio un puente, Él ya nos dio un camino y ahora se los voy a presentar. Aquí viene la solución que Dios le tiene al hombre. Vamos a ver que Dios es perfecto amor y toda gracia y misericordia. Debido a su amor y a su gracia, Él no nos ha dejado sin esperanza, como les dije. Entonces, vamos a retomar el versículo que vimos al principio, que estaba en Romanos capítulo 5, versículo 8, que la palabra de Dios dice: pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la solución es Cristo, mis queridos amigos. Cristo es la solución para cruzar este abismo, solamente Él. ¿Por qué? Les voy a decir. Miren, estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que Cristo vino a predicar acá a la tierra. Que el propio Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Él, sin pecado, perfecto, fue a una cruz a derramar cada gota de su sangre para pagar el pecado que nosotros teníamos con Dios. Porque Dios en el principio nos dio una naturaleza perfecta. Éramos santos como Él es. Pero debido a nuestra desobediencia, que decidimos desobedecerle en el principio de los tiempos con Adán y Eva, entonces ahí fue que causó esa separación que hasta ahora está
entre las personas y Dios, pero Dios tuvo una solución y fue mandar a su Hijo Cristo para que Él pagara nuestra deuda que teníamos con Él. Entonces eso, mis queridos amigos, es amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos los deudores, pero Dios pagó nuestra deuda. Jesús pagó nuestra deuda. Entonces, vamos a decirles que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mis queridos amigos, como Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día, ¿qué demostró Él haciendo todo esto? Primero, Él demostró que Él es el Hijo de Dios, y también demostró su amor por nosotros al sustituirnos en la muerte, porque nosotros debíamos morir, no Jesús, pero en su perfecto amor y gracia, porque Jesús no quería que estuviéramos separados de Dios para siempre, porque Él sabía que separados de Dios nada podemos hacer y estamos totalmente perdidos, porque Dios es nuestro creador y nuestra esencia humana depende de Dios, depende de quien nos creó. Y si nosotros estamos lejos de Él, estamos muertos espiritualmente. Entonces Jesús nos vino a dar vida. Por eso vamos a resumir cuál fue el propósito por el cual Jesús vino acá a la tierra. Está en Romanos capítulo 4, versículo 25. La palabra de Dios dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra justificación. Para eso vamos a recalcar en este versículo dos palabras claves. La primera es que Él fue entregado. Esta palabra entregado significa que Él fue muerto por nuestros pecados y después levantado, es decir, Él resucitó para nuestra justificación o para nuestra salvación, es decir, para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. Entonces, mis queridos amigos, en este momento les voy a presentar una imagen como las anteriores, pero que ahora ya tiene un camino, ya tiene un puente. Miren, en la parte izquierda tenemos a nosotros, el hombre pecador. Aquí en el medio hay una cruz. Esa cruz es el camino que nos puede llevar al Padre, el único camino que nos puede llevar al Padre, que está acá a la derecha. Porque dice en Juan 14:6 que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino solo por Jesucristo. Entonces, mis queridos amigos, la pregunta más importante que ahora es para nosotros, porque Jesús ya hizo el trabajo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo entonces recibimos al Hijo de Dios para que podamos cruzar el abismo y tener la vida eterna que Dios nos ha prometido? ¿Cuál es el punto para nosotros ahora? Esto lo va a responder un versículo. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: pero a los que le recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mis queridos amigos, como vemos en este versículo, únicamente las personas que reciban a Cristo en su corazón, Dios los reconoce como sus hijos, a nadie más. Entonces, mis queridos amigos, vamos a leer otro versículo también que nos ayuda a responder esta pregunta de qué debemos hacer nosotros. En Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18, dice la palabra de Dios: porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único engendrado, para que cualquiera que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que cree en Él no es juzgado
el que no cree ya ha sido juzgado, porque no han creído en el nombre del único Hijo de Dios. Entonces, vamos en estos 3 versículos, 2, vamos a recalcar unas palabras, unas partes importantes. La primera es que dice, cualquiera que crea en Él no va a perecer, es decir, no va a estar muerto espiritualmente, sino que va a tener vida eterna, la vida que Dios nos prometió desde el principio de los tiempos, la vida que Dios quiere que tengamos porque nos ama, porque Él sabe que separados de Él estamos muertos y vamos a ser infelices. Porque Dios no envió a su Hijo a juzgar el mundo. Jesús no vino a juzgar el mundo, Él vino a salvarlo, Él nos vino a salvar. Entonces, mis queridos amigos, todo esto es para darnos cuenta de que necesitamos de Dios para poder tener vida eterna. Solamente Jesucristo es el único que nos puede dar ese regalo. No nada más, no buenas obras, nada, mis queridos amigos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para recibir el regalo maravilloso que Dios nos dio a través de su Hijo? La respuesta es sencilla. Solamente debemos recibir a Cristo en nuestro corazón, nada más. ¿Y cómo recibimos a Cristo en nuestro corazón? Muy buena pregunta. Ahí va la respuesta. Solamente debemos aceptar nuestra condición de pecadores, tener fe en Jesucristo, en creer que Él vino acá a la tierra a morir por nosotros, entregar su vida por nosotros, para que Dios perdonara nuestros pecados y de esa manera pudiéramos tener vida eterna. Solamente debemos creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. De esa manera, Dios nos acepta como sus hijos y nos ve con ojos de justos, aunque vamos a seguir pecando, pero para Dios vamos a ser justos, vamos a ser perdonados, y eso es lo que importa. Jesús vino acá a predicar la palabra de Dios, su evangelio. Entonces, mis queridos amigos, si ustedes desean entregar su vida a Cristo, no esperen a mañana, háganlo ahora, porque no sabemos si mañana vamos a estar acá. Y Dios nos da la oportunidad de recibirlo únicamente en vida. No podemos hacer nada más cuando estemos muertos. Entonces, mis queridos amigos, si ustedes quieren recibir a Cristo, repitan esta oración tras de mí, ¿ok? Cierren sus ojitos, estén en sus cuartos, a solas, y conéctense con Dios. Solamente díganle lo siguiente y Dios los va a escuchar. Van a repetir esta oración tras de mí, ¿ok? Van a decirle: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz y se levantó de esa tumba para darme vida eterna. Ahora mismo lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Te agradezco, Señor, por darme esta vida eterna a través de tu Hijo. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis queridos amigos, muchas gracias por ver este video. Dios mediante estaremos subiendo la siguiente semana. Y bueno, mis queridos amigos, si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse y que Dios los bendiga.